En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseña a ser prudente, en tu yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contenida no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas y guardar. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aún por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contenida no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas sin desmandar. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque es santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, mi Señor, tu ley yo cumpliré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contenida no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas sin desmandar. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Seguimos hablando de lo importante que es ser siervo de Dios, ser hijo de Dios y compartir de gracia lo que se nos ha dado de gracia. El día de ayer, hermanos, hablábamos de algunos métodos evangelísticos y hablábamos de que Jesucristo, pues obviamente fue el mayor evangelista de la historia, ¿verdad? Tenemos grandes ejemplos, hablábamos de Nicodemo, hablábamos de la mujer samaritana, pero hablábamos de la mejor predicación que él dio, que fue mientras estaba en la cruz, ¿verdad? Las 7 frases que Jesús expresó sobre la cruz, ¿verdad? La segunda parte, hermanos, de este jueves, también la tenemos dividida en 2 partes. Quisiéramos abarcar, hermanos, más tiempo, sabemos que es difícil, pero bueno, hacemos lo posible, hermanos, por estirarnos lo más posible a estas clases, hermanos, que en verdad no son muy necesarias, ¿verdad? Vamos a tener como texto base, hermanos, lo que dice el gran apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos a tener la lectura ahí. Cualquier cosa, mis hermanos, con el audio, tenga la confianza de poner en el chat o de avisarme. Estoy a sus órdenes y con toda confianza, hermanos, ¿sale? Estamos listos para hacer la transmisión de la mejor manera y no queremos que se pierda nada de esto, hermanos. Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. El hermano ya oró por la clase, entonces no nos vamos de lleno hacia la misma. Tenga confianza de preguntar, tenga toda la confianza de escribir o de hablar si es que lo tienen permitido. Si no, cuando yo les diga, participen, muchachos. Esto es bueno, ¿verdad? Para que estemos interactuando en esto, ¿verdad? Es importante, hermano, que usted no se quede con dudas. Jóvenes, no se queden con preguntas, no se queden con incógnitas, porque muchas cosas las van a recordar a la hora de que les toque en verdad
tener relación o plática con alguien. Sí, dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1 y 2 de la segunda carta a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es palabra de Dios. Nos encontramos, hermanos, con un apóstol Pablo, dándole consejos a Timoteo, hermanos. Recordemos que la juventud para el tiempo bíblico, todavía los 30 años, era 30, 32 años, hasta los 33 que cumplían la mayoría de edad, perdón, hasta los 30 que cumplían la mayoría de edad, 28, 29 años, ellos cumplían todavía con una estatus de jóvenes, hermanos. Entonces, posiblemente no estamos hablando de jóvenes adolescentes o de un joven como lo es alguno que nosotros imaginemos. Estamos hablando de una persona de casi 30 años. De cualquier manera, nosotros vemos cómo recibe el consejo paulino este siervo de Dios y le dice: te encarezco. O sea, es algo muy importante, es algo muy diligente delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste significa que lo haga con una aplicación ardiente, que lo haga rápido, que lo haga pronto y que lo haga con el interés de ese amor por las almas. Ayer decíamos que Jesucristo tenía amor por las almas, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como sabemos, hermanos, doctrina significa enseñanza. Sí, hermano, podemos encontrar muchas literaturas que inclusive podrían decir que han cambiado la vida de muchas personas. Los libros de Alcohólicos Anónimos, libros de psicología, libros terapéuticos, etcétera, pero ninguno va a tener el poder que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios, hermano. Entonces, aquí es importante, hermanos jóvenes, que comprendamos que el evangelio debe de ser predicado a tiempo, y dice Pablo, y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea necesario predicarlo y cuando sea inclusive prohibido. A esto se refiere, hermanos, que el evangelio tenía que ser predicado de una forma regular o irregular, o prohibida o permitida. Sí, o sea, no hay nada más importante que predicar el evangelio, hermano. Sí, entonces, precisamente la primera parte, hermanos, de esta clase, de lo que queremos hablar es de esto, de la importancia, hermanos, de predicar el evangelio. La importancia de predicar el evangelio, hermanos. Recordemos, lo decíamos ayer, el mundo se está muriendo, la gente se está muriendo, y lo que de verdad importa es que se están muriendo sin Cristo. Dice textos muy famosos, hermanos, muy conocidos. No vamos a descubrir nada nuevo en esta primera clase, pero usted debe de razonar, como todos, cada uno de nosotros, que Cristo viene pronto, hermano. Que Cristo viene por su iglesia, y que nosotros estaremos entregando a Dios cuenta de lo que hicimos, ¿verdad? Por eso la segunda parte es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿sí? Con el inconverso. Sí, vamos a ver, amados hermanos, la primera parte de esta clase, la importancia de predicar el evangelio. Hermanos, el mundo se está perdiendo, el mundo se está muriendo, y se está yendo a donde Dios no quiere, porque el apóstol Pedro dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Gran Comisión, hermanos, por cierto, así se titula el programa que tenemos los viernes, hermanos. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la noche, en su programa radial, la Gran Comisión, ¿verdad? Precisamente esta parte es importante. Vamos a ver un poquito los chats, lo que están poniendo. Amén. Sin conocer a Dios, pues han oído
a Noé, al rey David, pero no conocen a Dios. Sí es cierto, hermano, precisamente vamos a empezar a hablar de esto, ¿verdad? Que escuchan o que oyen o que se basan en muchas cosas que han quedado clavadas en la cruz, como dice Colosenses 2:14. Vamos a leer la gran comisión, hermanos, que es lo que encargó Cristo, hermano. Decíamos ayer, el fin, Eclesiastés capítulo 2, hermanos. Eclesiastés capítulo 12 se enfoca y resume lo que quiere Dios, lo que quiere Dios, hermanos, para nosotros. Por ahí estoy teniendo una llamada para que le chequen con la hermana. Entonces, amados hermanos, mire usted, vamos a leer esta parte. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es un mandamiento, hermano. Es un mandamiento, es una orden, ¿sí? Y cuando le vieron, le adoraron. Note usted que Jesús se dejó adorar, ¿verdad? Jesús es completamente Dios, es 100% Dios y 100% hombre. Se dejó adorar. Es importante que la gente, sobre todo los testigos de Jehová, comprendan que Jesús es completamente Dios. Mateo capítulo 28, versículo 16, hermano. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Sí, él había dado instrucciones específicas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire usted, hermano, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos, hermanos, que discípulo, el significado de discípulo es aprendiz, ¿sí? Cristo quiere o Cristo ordena que la gente, los cristianos, la iglesia, vaya y siga siendo más aprendices de Cristo, ¿verdad? Ahora, note usted la acción verbal que trae aquí, porque dice bautizándolos y enseñándolos, ¿sí? Precisamente en los métodos evangelísticos que yo les mostraba ayer, nosotros podíamos ver, hermanos, esta parte donde hay estudios que son cortos, pero inmediatamente después de bautizarse, se debe de seguir estudiando con la persona, hermano. Sí, yo no sé si sea muy común esto, pero lo he visto en otros lados y lo he visto en muchas personas, en muchos predicadores que bautizan y creen que porque se bautizaron ya va a ser el punto de su salvación y no se les da un seguimiento, ¿sí? Aquí la palabra de Dios enseña que es tan importante evangelizarlos y después de que son bautizados, seguirles enseñando, porque así dice aquí, hagan los aprendices, o sea, hazlos por un tiempo, aprendices de la palabra, después bautízalos y después enséñales. O sea, Dios nos da un orden bíblico. Jesucristo habló del orden perfecto, hermanos, que debemos hacer como evangelistas. Sí, si a mí no me duele que el mundo se está muriendo, que el mundo está en pecado, entonces no voy a hacer un trabajo con amor. Si yo no siento ese amor, ese deseo por las almas, entonces va a ser un trabajo incompleto, hermano. ¿Sí? Usted debe de amar, debe de sentir en su corazón lo más profundo la necesidad de predicar el evangelio. El apóstol Pablo así lo decía, ¿sí? Le voy a decir una cosa, hermano, esto no es de la Biblia, pero suena interesante, hermano, porque vamos a hablar de ahorita del ejemplo de un hombre que era revolucionario, era un guerrillero, era un hombre matón, ¿sí? Estoy hablando de Ernesto el Che Guevara, ¿sí? Él luchó codo a codo con Fidel Castro, y él en su carta que le hace a sus hijos, él escribe en una porción de su carta, dice, fíjese qué interesante, hermano, porque estamos hablando de un asesino, no estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de un revolucionario, que tenía sangre fría para matar al prójimo, ¿sí? Fueran enemigos malos o buenos, como sea, hermano.
¿sí? Decía este personaje en su carta a sus hijos, un fragmento de la carta decía, pero sobre todo, sean capaces de sentir en lo más profundo de su corazón toda injusticia cometida contra cualquier ser humano. Esta es la cualidad más bella de un revolucionario. Y entonces uno llega a comprender, hermanos, cómo es que hasta una persona que tiene sangre fría para matar puede llegar a tener una sensibilidad en su corazón, ¿sí? Cuanto más los hijos de Dios debemos de sentir, hermanos, ese dolor o esa tristeza cometida contra el prójimo porque está caminando hacia la condenación, porque está perdido, porque está lejos de Dios. ¿Sí? La misericordia que tiene Dios, hermanos, que tuvo con nosotros, es la misma que nosotros debemos tener, hermanos, por el hermano. La importancia, hermanos, la importancia de predicar el evangelio es porque amo al perdido, porque quiero ver a mi familia, a mis seres queridos, a mis compañeros de trabajo, porque los quiero ver en la eternidad. Habrá momentos, habrá personas que no se dejen, es cierto. Habrá familiares, habrá amigos que puede que se burlen, que puede que ya no se dejen volver a evangelizar, pero le voy a explicar algo, hermano. El hermano Barry Hatcher, cuando nos dio el curso de pescadores de hombres, nos decía algo muy interesante, hermano. Nos decía, tú estás buscando esta alma, y ninguna de estas quiere, pero de pronto te va a salir un alma que sí quiera. ¿Sí? Entonces, no nos cansemos, hermanos, de predicar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, hermano, hay momentos en que uno se decepciona de que nadie quiere escuchar de la palabra de Dios. Cuando se evangeliza casa por casa, de verdad, hermanos, al menos en estas tierras duras, hermano, del centro del país, a veces llegamos con el ánimo. Es una realidad, hermanos. A veces llegamos con el ánimo por el suelo porque la gente no nos abrió la puerta a pesar de que estaban ahí, porque la gente nos aventó al perro, porque la gente nos hizo groserías, nos han llegado, hermanos, a romper folletos, hermano, de la iglesia, ¿sí? Entonces, todo esto, hermanos, podría, hermanos, desmotivarnos, desalentarnos. Dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, en momento y en el que no es momento, es tiempo, hermano. Por eso Isaías decía, hoy es el día de salvación, ¿sí? ¿Qué tan importante, hermano? Bueno, a ir y a ser discípulos, enséñales el orden bíblico que da Cristo, lo repetimos, hermanos, porque es importante, hermano, que usted sepa, jóvenes, deben aprender esto, comprender esto, ¿sí? Vayan y hagan aprendices, o sea, empiecen a enseñarle a la gente, y si se quiere bautizar, es importante que se bautice, y después de que se bautice, sígale enseñando, sígale evangelizando. Yo le sugiero, hermano, mi humilde opinión, con la experiencia que tengo, hermanos, no tengo los años grandes de experiencia, pero con los pocos años que tengo, hermanos, de experiencia, yo les sugiero, ¿verdad? Que después de que son bautizados, cuando ya los evangelizó, usted le puede dar lo que son los 5 puntos de la adoración. Esto será importante para fortalecer su fe, ¿verdad? Puede hablarles de la importancia de congregarse, del Espíritu Santo, todo esto, pero obviamente lo esencial es que usted le hable de la cena del Señor, de la ofrenda, del sermón, del canto, de la oración. ¿Por qué? Porque es a lo que de verdad el cristiano se compromete después de que sale de las aguas del bautismo, hermano. ¿Sí? Que entiendan que de verdad el bautismo no solamente fue un chapuzón o un remojón, sino que fue propiamente, hermanos, lavarse en la sangre de Cristo, hermano. Estar lavados en la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces, hermanos, la importancia de predicar el evangelio, sí, obviamente es el orden bíblico, hermano. Ya dijimos, enseñarlos, que se bauticen y después seguirlos enseñando, ¿sí? O sea, la palabra discípulo, téngala atada a la mano de enseñar, porque el discípulo es aprendiz,
Entonces, no vamos a soltar estas palabras que estamos diciendo ahorita, hermanos. La importancia de predicar el evangelio, ¿sí? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que vamos a enseñar, vamos a invitar al bautismo y vamos a seguirles preparando para su camino espiritual, ¿sí? Vamos a leer otro texto, hermanos, en Hechos capítulo 13, versículo 47. En Hechos capítulo 13, versículo 47, puede, mi amado hermano, puede, muchachos, que piensen que estamos tomando un rumbo demasiado lejos a lo que es el evangelismo. Pero de verdad, hermanos, es importante, muchachos, es importante, jóvenes, que se comprendiera los métodos que hay, que se comprendiera el amor que tuvo Jesucristo, porque es nuestro ejemplo a seguir, la pasión con la que Jesucristo tomaba a las almas y les hablaba de su gran amor, ¿verdad? Porque es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, ¿sí? La importancia, hoy hablamos de predicar el evangelio, ¿sí? Estamos a partir de la siguiente clase, ya vamos a empezar a ver algunas cosas que debemos hacer como cristianos para traer almas a Cristo. Pero por el momento, hermanos, mire usted, seguimos viendo esto de la importancia, hermanos, de lo que es predicar el evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 47, si nosotros vemos estos textos tan hermosos, mire usted lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Estamos ya en el discipulado de Pablo, en el trabajo de Pablo. Mire usted, hermano, dice, entonces Pablo desde el 46, Hechos capítulo 13, versículo 46, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo es facilidad, hermano, denuedo es la certeza y la seguridad de lo que están diciendo, con un conocimiento profundo, hermanos. Sí, no podemos, hermanos, comprometernos a dar un estudio si no tengo una preparación, hermano. Puedo tener todo el entusiasmo, hermano, pero si no tengo la preparación, voy a meterme en problemas, hermano. En la iglesia, déjeme decirle algo, va a encontrar el que quiere, pero no sabe. En la iglesia va a encontrar el que sabe, pero no quiere, ¿sí? Y en la iglesia va a encontrar el que quiere y el que sabe, ¿sí? ¿Con cuál de estos se identifica usted, verdad? Si es usted, amados hermanos, de los que quieren pero no saben, empápense en los métodos, hermanos. Yo ya les hablé de 4, debe de haber más, hermanos, debe de haber más. Yo les hablé de los que más conozco. El libro rojo lo consiguen ahí con los hermanos de Wichita, con Jessica Barrón, ella les manda los libros rojos, hermano, ¿sí? Si quiere de Haciendo Discípulos, está Francisco Rodríguez, ¿verdad? Si quiere Pescadores de Hombres, en Monterrey hay, ¿verdad? Si quiere el WeCare, un servidor ha trabajado para esto, o está el hermano Marcos Señores, o sea, hay mucha tela de dónde cortar, hermano, ¿sí? Dice ahí que con denuedo, ¿sí? O sea, denuedo es con alguien que está preparado, ¿verdad? Dice ahí, dijeron a usted, dice, vamos a leerlo otra vez. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna. Estamos en Hechos capítulo 13, versículo 46. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles son los que no son cristianos, hermano, ¿sí? Para que no haya duda en esto, ¿qué son los gentiles? Los que no son cristianos, hermano, o los que no son de la raíz, ¿verdad? Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Se fija cómo se sigue viendo en la Biblia que es un mandamiento predicar el evangelio, hermano? La importancia de predicar el evangelio es no nada más por amor al perdido, sino porque es un mandamiento, hermano. Dios no nos mandó a llenar la banca el domingo 2 horas, a sentarnos y no, hermano. Sí, le voy a decir algo, la mayoría de las veces que vemos
la palabra predicación o cuando entendemos el concepto de la predicación, era allá afuera, no era en un púlpito, hermano, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, así es, hermano, así es lo que correcto, los que no son judíos han formado parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso dice Pablo, ya no hay judío ni gentil, ahora somos un solo pueblo, somos la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios. Es una bendición hermosa, hermano. Y mire usted lo que dice ahí, ¿verdad? Ustedes la desecharon. ¿Qué carácter de Pablo y qué carácter de Bernabé para estarles echando en cara que han desechado al Rey de Reyes, hermano? Del versículo 47, mire usted, sigue hablando de las ordenanzas, porque así nos ha mandado el 47, dice, el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aunque fue el apóstol Pedro, y esto lo debemos de comprender, aunque fue el apóstol Pedro el quien empezó con el ministerio a los gentiles, fue Pablo quien determina y quien es usado grandemente por Dios para ser el apóstol de los gentiles. Hoy usted y yo, hermanos, somos parte de ese pueblo de Dios que nos toca predicarle el evangelio a aquella gente que se está perdiendo. Es un mandamiento, hermano, no solamente es por amor al perdido, hermano. Debemos trabajar por amor al perdido, esto es muy cierto, pero también debemos entender que es un mandamiento, hermano, es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 20, versículo 24, dice ahí la escritura, pero de ninguna cosa, mire usted, hermano, mire usted las palabras de Pablo, dice ahí, versículo 24, dice ahí, pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí es importante, hermanos, que conozcamos lo que es el evangelio, hermanos, que conozcamos lo que es el evangelio. Yo creo, hermanos, que al final de la clase vamos a estar hablando de lo que es el evangelio. Quizá muchos de ustedes ya lo sepan, pero de todos modos, hermano, como parte de este adiestramiento, de este pequeño curso que estamos dando, vamos a dar una ilustración estas ilustraciones, hermanos, que las estaré compartiendo ahí en foto, ahí con el hermano Isaac. Estaremos compartiendo esta parte, hermano, lo que es el evangelio. La mayoría de la gente no responde correctamente a lo que es el evangelio, ¿verdad? Entonces, con estos trípticos, hermano, usted los va y los imprime y va a dar unas hermosas clases de lo que es el evangelio. Pero bueno, esto es adelantarnos a la clase del sábado, ¿verdad? Mire usted, hermano, mire usted. Aquí vemos a un apóstol, a un hombre de Dios, hermano, hablando de la importancia, hermano. Le voy a decir algo. La palabra testimonio o testigo viene del griego matrus, que significa sacrificio, que significa mártir, ¿sí? Los hombres de Dios, hermanos, estaban dispuestos a ser sacrificados, a ser asesinados por causa de la palabra, ¿verdad? Entonces, comprendemos, hermanos, que ellos lo hacían por amor al perdido, lo hacían porque es un mandamiento, pero aquí encontramos, cuando se usa la palabra testigo o testimonio, aquí encontramos una cosa más, hermano, que lo hacían a pesar de que su vida corría peligro, ¿sí? Entonces, es importante predicar el evangelio porque los hombres de Dios no les importaba poner en riesgo su vida, ¿se fija? Entonces, fíjense bien, vamos a otro texto, hermano, Judas capítulo 1. Bueno, sabemos que Judas nomás tiene un capítulo, ¿no? Pero, bueno, en Judas, para darnos una referencia, ¿verdad? Lo decimos así, Judas, capítulo 1, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, podemos ver en el versículo 3, amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahorita, hermanos, precisamente este texto nos va a mover a la segunda clase, hermano. ¿Por qué? Porque este texto muchas veces, tristemente, hermanos, se ha usado con la excusa de que podemos llegar a lastimar a la gente, de que podemos llegar y decirles sectarios, de que podemos llegar y ser imprudentes, hermano. Y una cosa es ser sincero y otra cosa es ser imprudente. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser inacertado para decir las cosas, ¿sí? Muchas veces tomamos este texto con la excusa perfecta de poder decir, no, yo hice pedacitos a un testigo de Jehová. Y no se trata de ganar debates, hermano. Se trata de ganar almas. De verdad se trata de tener amor por el prójimo. De verdad se trata de entender que es un mandamiento. De verdad se trata de entender que los hombres de Dios dieron su vida. Fueron capaces de dar su vida por amor a Cristo. ¿Verdad? Y aquí es algo bello, hermanos, es algo extraordinario, hermanos, es algo maravilloso. No sé si hasta aquí, mis hermanos, tengan alguna duda, alguna pregunta o algún comentario antes de llegar a la segunda parte. ¿Hay algún comentario, alguna duda? Gracias por los que están comentando en el chat. ¿Hay algo más, algún hermano que quiera, todavía no? Ok, muy bien, doy por entendido que no. Ok, cuando alguien quiera participar, ya sabe, tiene el lugar abierto, si es que se permite, si es que es parte de la norma que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Habla de acuerdo, el apóstol Pablo dice, habla de acuerdo a la sana doctrina, pero esto tampoco nos da derecho, hermanos, a cometer imprudencias con el inconverso, hermano, ¿sí? Mire usted, hermano, la segunda parte, hermanos, de estas clases, yo quiero que lo tomemos, hermanos, con toda la espiritualidad, con todo nuestro amor, hermanos, con todo nuestro cariño, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque de verdad amamos al perdido, hermano. Sí, sí, jóvenes, sí, muchachos. De verdad, por amor a las almas, yo debo de tener cuidado, hermano. El tiempo, vamos para 3 años, ¿verdad? En la congregación. En los 3 años, hermanos, que tengo la bendición de haber abierto junto con mi familia y para la gloria de Dios, servir en una congregación, hermanos, he visto en este lapso de 3 años que se nos han ido almas por imprudencias, hermano, por malos comentarios que han hecho otros hermanos. Está bien que seamos celosos de la palabra, hermanos. Está bien que seamos amantes de la palabra, que sintamos, dice Jeremías, ese hueso, ese fuego dentro de nuestros huesos por amor a la palabra. Sí, hermano, sí es cierto, pero hay cosas que debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer. Y esta es la segunda parte de la que vamos a hablar, hermanos. Sí, la primera parte, la importancia de predicar el evangelio. ¿Sí? Ahora, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Obviamente esto lleva un carácter ordenado, hermano. ¿Qué debemos hacer con el inconverso, hermano? ¿Qué debemos hacer frente al inconverso? ¿Sí? Vamos a leer un texto, hermano, de palabras del apóstol Pablo, hermano. Palabras bellas del apóstol Pablo. Ahí en la primera carta a los Corintios, encontramos, hermanos, en el apóstol Pablo a un gran evangelista también, hermano. La Biblia describe que Felipe fue un gran evangelista, pero viendo obviamente el trabajo misionero de Pablo, hermanos, es impresionante, hermano, el modo evangelístico que él tenía, hermano. Y aquí es un punto muy delicado. No quiero, hermanos, que se pretenda que yo dije algo que al ratito se vaya a malinterpretar. Amamos a las almas, hermano.
¿sí? Y es importante aquí lo que mi humilde opinión y la experiencia que tengo, se las comparto, hermano. Y me tomo de lo que dice Pablo, hermano, me tomo de lo que dice la Escritura. No es algo que yo inventé o algo que yo tenga un concepto y que lo quiera mover como doctrina. No, hermano. Es algo que dice la Escritura. Es algo que enseña el apóstol Pablo, hermano. Dice el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, versículo 20. Mire usted, hermano, esto lo vemos en el curso de pescadores de hombres, hermano. Yo obviamente lo estoy sintetizando para darnos una idea. Primero que ustedes conozcan más o menos el método de pescadores de hombres, que aprendan un poquito de los otros métodos de los que hablé, porque ahorita para este seminario, para este curso, pues nos basamos en algunas herramientas, ¿verdad? Mire usted, hermano, dice el capítulo 9, versículo 20, palabras, vamos a leer desde el 18, hermano, porque es importante entender, jóvenes, el potencial de Pablo y el potencial que podemos tener nosotros si de verdad amamos al perdido, hermano, si de verdad amamos a las almas, ¿sí? Podemos hablar de padres a hijos, pero yo creo que el punto ahorita no viene o no concuerda con nuestro modo evangelístico, hermano, porque evangelizar a la familia puede traer un sistema diferente al evangelizar a la familia secundaria o al perdido o al amigo, ¿verdad? Entonces, quiero que entendamos, hermanos, lo que dice aquí la Escritura. ¿Cuál pues, versículo 18, 9:18 de Primera de Corintios, cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. O sea, ha tenido tanto éxito que no quiere adjudicarse una gloria para él. ¿Se fija? Por lo cual, siendo libre de todos, fíjese qué hermoso, hermano. Esto es algo que debemos aprender. ¿Qué debemos hacer, hermano, con el inconverso? Por lo cual, siendo libre de todos, primero porque la sangre de Cristo me ha librado. Él hablaba de la libertad que tenía porque ya no estaba en la ley de los fariseos ni en la ley mosaica, etcétera. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué significa me he hecho siervo? La traducción correcta aquí en siervo es esclavo. ¿Qué significa, hermano? Una de las cosas que debemos hacer con el inconverso, hermano, es ser servicial. A veces tenemos el concepto, no, él no es hermano y no lo ayudo. No, hermano, al contrario, es el momento perfecto para mostrar que amamos a las almas. No estoy diciendo que seamos barberos, no confundamos, que seamos serviciales, hermano, ¿verdad? Que podamos hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y recordemos que una de las grandes páginas bíblicas que la gente lee son sus actos, son sus obras, ¿sí? El apóstol Pablo dice que se ha hecho siervo. Debemos ser serviciales con la gente, hermano, ¿sí? Que realmente seamos sinceros, serviciales. Muy bien, hermana, claro. Evidentemente ahorita vamos a aterrizar en esto de empáticos, hermano, ¿sí? Porque podemos ser serviciales, pero podemos tener la sangre de chinche, hermano, y caerle mal a la gente, ¿sí? Empáticos es la palabra que precisamente nos lleva a esto, ¿verdad? Que seamos amables y que recibamos a la gente con una sonrisa. Parte, hermanos, de los métodos evangelísticos, hermano, si no me equivoco, en la mayoría de los métodos evangelísticos se recomienda que con la persona llegues con una sonrisa. Más si estás hablando o más si estás tocando puertas o estás en una plaza o estás en un mercadito, ¿verdad? Nosotros, ahorita no, hermanos, pero ha habido tiempo en que en la congregación salimos a repartir a los tianguis, hermano. En Monterrey les llaman tianguis, hermano. Aquí se les dice mercaditos o también tianguis, ¿verdad? Nos vamos a los tianguis y repartimos literatura, ¿verdad? Ahorita por esto obviamente no, pero
tratar de ser empáticos con la gente, ¿sí? Serviciales, dice el apóstol Pablo, me he hecho siervo. ¿Se fija qué importante, hermano? El versículo 18 dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. No está diciendo que sea barbero, está siendo empático, está siendo amable y está siendo servicial, ¿sí? Si yo llego con una carota, está bien, hermano. Si llegamos, hermanos, con una carota con alguien, hermano, ¿a poco usted, cuando llega un vendedor a su casa, ¿a poco llega con una carota de enojado así, diciendo, oiga, ¿quiere esta tarjeta de crédito? ¿Verdad que no, hermano? ¿Cómo llega la gente que vende o que promociona tarjetas de crédito? ¿Verdad que llegan y hasta de la mano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, buenas tardes. ¿Cómo ha estado hoy? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quieren tener una buena impresión, porque son las estrategias de la mercadotecnia, hermano. Son las estrategias de venta. No sé si sea la palabra correcta, pero una vez dando un seminario de estos en Zacatecas, una vez un hermano se enojó porque yo les dije, finalmente usted está vendiendo la palabra de Dios. Yo no me refería a que estaba cambiando por dinero. Yo no me refería a que estaba hablando de cosas monetarias, ¿verdad? Pero a lo que yo me refería era de que estamos ofreciendo algo para que la gente conozca, ¿verdad? Si llegamos con una carota, obviamente, con una cara de fuchi, hermanos, no vamos a conseguir nada, hermano, ¿sí? Y es importante, hermano, ser servicial, llegar a ser amable. ¿Qué debemos hacer? Ser empático, ser amable, ser servicial, sinceros, claro, hermano. No por barbería ni por... No, hermano, porque de verdad de mi corazón están haciendo el amor por las almas, ¿sí? ¿Se fija cómo es que Jesucristo comienza un diálogo con una mujer a través de un vaso de agua? Así se puede sacar, hermanos, a alguien que de verdad se enamore de Cristo, ¿sí? Esto es algo bien importante, hermano. ¿Qué debemos hacer? Ser empáticos, ¿sí? Dice el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo para ganar a mayor número. El 20 dice, me he hecho judío como judío para ganar a los judíos. No quiere decir que él estaba judaizando, porque más adelante dice la carta a los Gálatas que él reprendió a Pedro por estar judaizando. No está diciendo que está judaizando, hermano. No nos confundamos, ¿sí? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahorita comentaban, ¿verdad? Algunos le creen más a Moisés, le creen más a David, ¿verdad? Le creen más a la ley del Antiguo Testamento, hermano. El apóstol Pablo, hermano, era una persona flexible, hermano, ¿sí? Si llegamos y presentamos un evangelio de mala cara, poco serviciales, poco amorosos, no vamos a sacar nada, hermano. No vamos a ganar nada. Yo quisiera preguntarles a las muchachas, ¿verdad? A las jovencitas que están aquí, o a las que están casadas, si es que hay mujeres casadas, hermanas casadas. Yo quisiera preguntarles, ¿a poco el día que conoció a su novio, ese día que lo conoció, se hizo novia de él? ¿Verdad que no, hermano? No, es imposible que una mujer, que una muchacha, y más con principios cristianos, es imposible que una muchacha se haga novia de un muchacho el día que lo conoció. No, esto no es posible, o no suena lógico, hermano. No suena normal esto, ¿verdad? Para que la mujer se haya hecho novia de un muchacho, debió de haber pasado un tiempo de conocerse. ¿Cómo es que nosotros a veces llegamos con la gente, tocamos y decimos, buenas tardes, somos de la Iglesia de Cristo, lo invito a que vaya y que nos visite? Muchas veces, hermanos, la gente no toma el interés, hermano. La gente no le interesa, hermano. Si usted vive en Monterrey, como me ha tocado a mí, como nos tocó a mí cuando éramos estudiantes, hermano, a veces nos mandaban a evangelizar el día que estaban jugando Tigres contra Rayados, hermano. Dígame cuánto éxito teníamos y en todas las casas se oía que estaba oyendo el fútbol, hermano. A la gente no le importa a veces las cosas de Dios, hermano. ¿Sí? Debemos, hermanos,
Debemos ser flexibles, hermano. Sí, sacar un diálogo. Todo diálogo es perfecto para poder evangelizar a la gente. ¿Sí? Si usted está hablando con un policía, usted le puede decir, bueno, ¿sabía usted que es usted un siervo de Dios? Porque la Escritura dice que los que vigilan por la ciudadanía son enviados por Dios, ¿verdad? Si está hablando con un carpintero, usted le puede decir, bueno, ¿sabía usted que usted tiene el oficio de nuestro Señor Jesucristo? Es un trabajo muy humilde, pero muy hermoso. O sea, hay modos, hermanos, ¿sí? O sea, nosotros podemos ser flexibles con la gente. Saber escuchar, hermano. Saber escuchar, hermano. Obviamente, saber callar. Saber escuchar por la sencilla razón, hermano, de que nosotros, muchos de nosotros, ok, hermanita, está bien. Muchos de nosotros a veces no sabemos escuchar a la gente. Nos empieza a hablar una persona. A veces hay gente muy sincera, hermanos. Obviamente con ideas equivocadas. Y nos empieza a hablar de un sueño. Y no, yo tuve un sueño. Y me habló Dios. Y yo vi un ángel. Y tenemos que saber escucharlos, hermanos. A veces, les soy honesto y se lo confieso, a veces es muy desesperante estar escuchando toda la larga historia de ondas torcidas que están diciendo, hermano. No, yo recibí a Cristo un día que yo estaba bien mal y llegó el pastor y fue el día que, sí, hermano, está mal, es cierto, pero para poder sacar el estudio debemos aprender a escuchar, debemos saber escuchar a las personas, ¿sí? Y debemos saber callar, ¿sí? Inmediatamente, yo he visto, hermanos, mucha imprudencia por parte de muchos hermanitos que queriendo sacar el celo por la palabra, cometen errores muy serios, hermano, y echan a perder ese diálogo que estábamos teniendo con las personas, ¿sí? Saber escuchar, ser flexibles, saber escuchar, callar, esperar todo. Dios dará el tiempo de la respuesta. Pensar en su salvación, hermano. Pensar que de verdad, recuerde, hermano, recuerde, como dijo el hermano, no estamos para, sí, así es mi hermano, así es hermano, sí, ¿verdad? Entonces, recordemos algo, hermanos. Cristo lo hizo por amor al perdido. Nosotros también lo haremos por amor al perdido, hermano. No salgamos a la calle pensando que sabemos más Biblia que el católico, hermano. O que podemos enderezar con unas palabras al pentecostés que te trae cantidad de revoltura en su cabeza que no va a ayudar, hermano. Que no va a ayudar si en ese momento yo le digo, no, tú sabías que no es correcto que estés aplaudiendo. No, hermano, porque inmediatamente cometemos la profanación hacia sus creencias, hermano. Y ahorita vamos a ver lo que no debemos hacer. ¿Sí? Debemos, debemos, gracias por el mensaje, ¿sí? Debemos comprender esto, hermanos. Cuando ha sido paciente Dios con nosotros. Así es, mi amado hermano. Así es, Dios tuvo una paciencia extraordinaria, hermano, con nosotros, al menos conmigo, hermano. Su pobre casa parecía, Atenas, hermano, lleno de ídolos, hermano. Llena de ídolos, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué paciencia tuvo Dios conmigo, hermano? ¿Sí? Mire usted, hermano. Lo que debemos hacer, ser flexibles. Primera de Corintios 9:20 al 22, hermano. Me hice judío para ganar al judío. Me he hecho débil, dice el 22. Al débil para ganar a los débiles. Todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Sí, hermano. Si usted está platicando con un inconverso que es vendedor de algún producto de Bimbo, de Sabritas, sáquele la plática de su trabajo, hermano. Adáptese, sea flexible a la persona, hermano. No llegue, ahorita vamos a ver esto, hermano. Vamos poco a poco, hermano, ¿no? No llevamos
No llevamos prisa, hermano. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 18 al 22. Fíjese bien, hermano. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mire usted qué hermoso, hermano. Copartícipe del evangelio. O sea, soy uno con el evangelio. Entre el trabajo que hizo Cristo en la cruz y lo que yo haga, podemos poner un alma a los pies del Señor. ¿Se fija qué extraordinario, hermano? Por eso debemos de ser flexibles. ¿Qué debemos hacer? Ser flexibles, saber escuchar, saber callar, saber esperar el tiempo. Pensar en la salvación del mundo, pensar en la salvación de esa alma. Mostrar que de verdad somos luz. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 10. Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 10. Vamos a dar un ejemplo, hermanos, que tristemente muchos hermanos hacen, hermano. Muchos hermanos hacen esto. Si usted está apuntando, apúntele. Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 10. Dice la escritura. Vamos a leer desde el 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 9, seguimos con el 10. Entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Mire usted lo que hizo Jesús, hermano. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amados hermanos, Jesucristo literalmente le está diciendo a Pedro: no me defiendas así. No saques la espada y moches la oreja. No uses la violencia para defenderme. Este no es el modo de defenderme. ¿Qué no debemos hacer, hermano? A veces nos empiezan a hablar de su música, no, es que yo conozco unas alabanzas bien bonitas. Y luego empezamos, no, esas no son alabanzas, porque no, eso es los sectarios. No, eso no es de Dios. ¿Sabías que la Biblia habla de no, hermano, va a llegar el tiempo en que usted le explique a la persona, ¿sí? ¿Qué no debemos hacer, hermano? Mochar orejas, hermano. Guarda la espada, Pedro. A su momento va a ser necesario que la saques. Amén. ¿Puede uno llegar a una persona diciendo qué lindo? Sí, hermano, claro. Es importante, hermano. Es importantísimo. No sacar la espada para mochar, hermano. ¿Sí? No vamos a mochar orejas como Pedro, hermano. No vamos a sacar la agresión, hermano. No vamos a sacar nuestra parte carnal usando la Biblia, hermano. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Es cierto. Es cierto, hermano. No debemos atacar, hermanos. No debemos atacar. No decirles sectarios, hermano. Entendamos el término de lo que es la secta, hermano. ¿Sí? Secta es, la palabra griega de secta, hermano, es airesis, que significa secciones. ¿Sí? Obviamente en la Biblia hablamos de grupos que se seccionaron del judaísmo, hermano, no del cristianismo. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, no podemos, hermanos, de verdad, hermanos, no podemos sacar la oreja, atacar, esto de airesis, hermano, es la elección por una ideología política, filosófica o religiosa, hermano, ¿sí? Pero nosotros a veces ni siquiera tenemos la idea y andamos, no, es que esos son sectarios. No, es que allí son sectarios. Ahí donde tú vas, son sectarios. No, hermano, primero investigue bien y luego use esa palabra. Yo le recomiendo, hermano, que no use esa palabra, hermano. Sí, cuando usted quiere referirse a otro grupo, bueno, hay otro grupo religioso, denominacional, porque eso no les ofende, hermano. Eso no les ofende porque es una denominación de X o Y, ¿verdad? Entonces, que finalmente sectarismo es lo mismo, hermano, pero tiene palabras más suaves que no lastiman. ¿Sí me explico?
¿Qué no debemos hacer, hermano? Atacar. Es muy triste, hermanos, ver esta parte, hermanos, cuando había una persona que nos estuvo visitando por un tiempo considerado, casi 2 meses, mi esposa y un servidor dándole clases, y bien entendida que estaba la mujer, tenía mucha Biblia esta señora. A todos nos decía, claro, claro, hermanita, claro, ser prudentes. A todos, hermanos, la persona nos decía, sí, claro, sí, claro, así es, hermano, así es, claro que sí. No debemos tomar prejuicios, exactamente, hermano. A veces, esta persona, esta señora, pues a todos nos decía hermanos, ¿verdad? De verdad no nos vamos a ir al infierno porque una persona nos diga hermanos. No nos vamos a ir al infierno, hermanos, porque una persona te considere su hermano. Al contrario, es un privilegio que te considere su hermano porque así lo puedes ganar como tu hermano. ¿Se fija qué tan importante es? Le voy a decir algo. Pablo nos da un gran ejemplo que inicia elogiándolos, no siendo. Ahorita vamos a ir al texto, hermano. Ahorita vamos a ir al texto precisamente de Hechos capítulo 17. Precisamente vamos a terminar con esto. Y le voy a terminar de platicar esto. Una persona, hermanos, una hermana mayor, un poco imprudente para hablar, un buen día le dijo a la persona esta que nos visitaba. Llega la persona, hola hermanita, ¿cómo está? Y no, usted no es hermana porque no se ha bautizado. No regresó la persona, no regresó esa señora. Son almas, hermanos, que se van, que se pierden por la imprudencia de alguien, por la insensatez de alguien. Hermanos, no debemos ser tan imprudentes, hermanos. No debemos ser tan insensatos para decir algo, hermanos. Tan crueles, exactamente. No, es cierto que no son hermanos, es cierto que son una denominación, cierto que están mal en su doctrina, pero hermanos, ¿no amamos a las almas? ¿No amamos a las almas, hermanos? Yo no me imagino al Señor Jesucristo hablando sin misericordia. Él era sincero, pero hablaba con misericordia, hermano. Hablaba con sensatez. Vamos a terminar ya casi, hermanos. Vamos con un texto de la gran sabiduría, precisamente lo que comentaba ahorita el hermano, de la gran inteligencia que le daba Dios al apóstol Pablo cuando llega a Atenas, precisamente lo que decíamos ahorita. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Se fija qué inteligente, hermano? No les dijo idólatras, dice que su alma enardecía, hermano. Claro que nos da coraje, hermano. Claro que nos da coraje, hermano. Una vez una hermana le dice a un familiar mío, muy buena persona, y la hermana le dice, no, es que está usted mal, que ande adorando imágenes. Híjole, no vemos un apóstol Pablo diciéndoles idólatras, hermano. Fue respetuoso, lo que comentaba ahorita el hermano. Llegó respetuoso, hermano. Mire usted la tremenda educación, hermano, ¿verdad? Así que los que dicen los hombres, claro que sí, hermano. Mateo 7:12, claro. Claro, hermano, cuánta paciencia, volvemos a lo mismo, hermano. Cuánta paciencia tuvo Dios con nosotros, hermano. Dice la escritura, dice, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, y hasta lo dice con mayúscula, hermano: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Fíjese qué hermoso, hermano. A mí me inunda mi corazón de alegría, hermano, de pasión, cuando veo estas palabras del gran apóstol Pablo, hermano. Al que vosotros adoráis sin conocerle,
es a quien yo anuncio. ¿Se fija qué poder evangelístico tenía este gran hombre de Dios, hermano? No los insultó, llegó respetuoso. Mira, yo veo que soy muy religioso. Había un hermano aquí en San Luis, un predicador que nos decía, hace muchos años nos decía algo muy cierto. No le pongas etiquetas al que es bien católico, porque cuando el que es bien católico entiende la verdad, se convierte en un gran siervo de Dios. Y para muestra, basta este botón, hermano. De verdad, hermano. A veces, hermanos, tenemos este concepto equivocado. Por el Facebook veo cantidad de hermanos, hermanas, que... Ay, me equivoqué, le puse grabar. A ver, quiero que me le ayudes aquí. Quiero que le ayudes aquí. Puse grabar, sin querer me iba a meter al chat. Ok. Ok, me iba a meter al chat porque por aquí vi un comentario interesante. Vi un comentario interesante aquí en el... sí, exactamente es lo que quería ver, ¿verdad? Hermano Juan Ramón, sí, fuimos de ellos, hermano, sí es cierto. Fuimos de ellos, efectivamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, no vemos a un Pablo que está atacando, hermano. Vemos a un Pablo prudente. Vemos a un Pablo sabio. Vemos a un Pablo espiritual. El mundo tiene que conocer al Dios verdadero. El mundo tiene dioses de yeso, de madera. Tristemente vemos, hermanos, y yo lidio con esto, con muchos hermanos, porque se les hace muy fácil estar poniendo en el internet, en sus redes sociales, no adores a estos yesos. Ponen una mano y ponen al ídolo así, y no adores a estos yesos. O ponen Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, sí es cierto, hermano, sí da coraje, sí llena de celo, hermano, sí enardece nuestra alma. Pero, hermano, si nosotros les damos por el lado de su fe, nunca se van a acercar a la iglesia, hermano. Esta es una realidad, hermano. 4 minutos y terminamos, hermano. Nunca nos vamos a poder arrimar a alguien a la iglesia, hermano. A mí me dio mucha tristeza esta vez que esta alma se fue, porque esta persona nunca lleva a nadie, hermano. Nunca trae a nadie. Pero sí fue buena para asustar a las personas, ¿verdad? A la visita. Fue algo que a la fecha, hermanos, yo todavía no lo supero, hermano, porque esta persona iba súper bien. Y yo por más que le insistí, le dije, no, mire, no haga acá. Bueno, no me quiso decir. Yo después me enteré que esta persona le había dicho que no era hermana, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos tener esa sensatez, hermano. Qué bellas palabras. Fíjese qué hermoso cómo Pablo empieza, da una tremenda clase homilética ahí, hermanos, un tremendo discurso, porque dice, el Dios que hizo el mundo y todas las... Se va hasta el Génesis, hermano. Se fija por qué a veces nosotros tenemos que empezar. El método de Paco Rodríguez, el de Haciendo Discípulos, empieza con las cualidades de la Biblia, por qué se hizo libro, etcétera. ¿Verdad? Por eso es bueno que la gente desde abajo empiece comprendiendo, hermano. Cuando alguien le abre las puertas de su casa y le dice, sí quiero estudiar contigo, es bien importante empezar a tomar el orden de los estudios, que la persona tome interés, esto lo vamos a ver ya el último día, ¿verdad? Ganando el interés de la gente, ¿verdad? Amados hermanos, yo los invito, hermanos, a que de verdad reflexionemos en lo que hacemos y en lo que no hacemos por amor al perdido, ¿sí? Esta segunda clase precisamente trató de esto, lo que debemos hacer, ¿sí? Ser flexibles, saber escuchar, saber esperar, poner a Dios primero, mostrar que somos la verdadera luz del mundo. ¿Qué no debemos hacer? Atacarlos, no decirles sectarios, no decirle que no es hermano, comprender la misericordia de Dios como la tuvo con nosotros, como ahorita comentaban. Dios no quiere, hermanos, que por algún celo un alma se vaya, hermano. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios si corrimos a una alma que estaba a punto de hacer las cosas bien y cometimos una imprudencia, hermano? Hay gente que está llena de
de las alabanzas con instrumentos, hermano. Y obviamente va a ser un trabajo difícil, pero primeramente hay que enseñarle lo que es la iglesia verdadera, lo que es el amor por las almas, lo que es de verdad. Hemos platicado con muchas personas y no, es que allá mi pastor me pide el diezmo. Escúchalo y cuando llegue el tiempo, tú ves tomando nota de que el diezmo, de que el piano, de que las sanaciones, de que la imposición de manos, de los decretos famosos que hoy se están usando tanto de moda, hermanos, tan absurdo. No declare. Una vez un hermano de la iglesia diciéndome, no, hermano, decrete. No, hermano, o sea, debemos estar bien adiestrados, hermano. ¿Qué no debemos hacer? No ofender, hermano, no agredir a la gente, no lastimarlos, hermano. Va a llegar el tiempo, va a llegar el momento en el que entiendan lo de la música, lo de la danza, lo del baile, lo de los decretos, lo de los aplausos, lo de las sanaciones, todo este tipo de cosas que usan los grupos religiosos, hermano, que usa el denominacional. ¿Se fija? Es un momento, hermanos, de reflexión. Yo agradezco profundamente esta segunda clase, esta segunda oportunidad que ustedes me dan, amados hermanos, de concluir y de terminar estas clases, hermanos. Yo espero de todo corazón que les sirva a ustedes, que aprendamos y no sé si quieran agregar algo, hermano. Por mi parte ha sido todo, salvo si alguno tiene alguna duda, hermanos, salvo si alguno tiene alguna pregunta, tenga la confianza, hermano, tenga toda la confianza de preguntar. A ver, por ahí vi un chat. A ver, déjenme encontrarlo. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, pues, adelante, hermano. Es que, digamos, algo que me dio un poco pues, de intriga en lo que estaba escuchando y era, digamos, hasta qué punto uno es necesario como enseñar. ¿Sí? No sé si me doy a explicar. Digamos, según tengo entendido, pues no es necesario como pues que tengas toda la Biblia, enseñar toda la Biblia, pues como para que alguien acepte a Cristo, para que se bautice. Y digamos, obviamente hay que pues darle un buen mensaje, pero digamos, según tengo entendido, pues tampoco pues, todo, o sea, digamos que es necesario para predicar, digamos. ¿Hasta qué punto o qué es el conocimiento necesario que necesitas tener alguien para bautizarse, para recibir el evangelio? No sé qué me podrías decir ahí. Ok, mira, hermano, que sea la Biblia la que responda, hermano. Que sea la Biblia la que responda. Obviamente, nuestra labor, contesto las dos vertientes que puede haber, ¿verdad? Obviamente, nuestra labor es predicarles, ¿verdad? Para esto debemos tener por lo menos lo básico para poder evangelizar a alguien, ¿verdad? Tenemos que ser, hermano, comprender que el momento del bautismo, no sé si esta sea la pregunta, la primera vertiente que yo veo es esta, tener nosotros las armas necesarias para poder evangelizar, ¿sí? No es necesario que nos sepamos toda la Biblia, hermano, ¿sí? Lo que sí es necesario es que sepamos por lo menos el plan de salvación y estarnos asesorando para poder evangelizar, ¿sí? Esta es una vertiente, una respuesta que yo veo a esa parte de la pregunta. La otra, si la pregunta refiere a las personas, ¿qué tan preparadas están para que sean bautizadas? La escritura dice en Hechos 2:38, ¿verdad? Pedro les dijo, desde el 37, ¿verdad? Son textos que ya conocemos, ¿verdad? Ahorita leo el chat. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. O sea, no vemos, hermanos, en la Biblia tampoco que les dijo, bueno, vamos a tomar un estudio de 5 meses y después yo los... No, hermano, o sea, el punto fue que en ese momento, ¿verdad? Ellos bautizaron porque era necesario, estaban arrepentidos. Vamos a leer el chat, me gustaría saber hasta qué punto podemos dejar de hacer cosas que no son pecados, porque a nuestros vecinos inconversos
les parece que son pecados. Muy buenas clases, Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios, gracias hermano, gracias por el comentario. Creo que ahí aplica lo de si por cosa que hacemos puede ser causa de tropiezo. Ok, a eso se enfoca, mi hermano, tu pregunta. Hacia nuestro comportamiento o básicamente cómo va, hermano, esta pregunta, porque me hace comprender esto, ¿verdad? Que obviamente, hermanos, dice la escritura que somos la luz del mundo, hermano. Sí, yo no puedo decir soy cristiano, sobre todo los jóvenes, hermano. No puedo decir soy cristiano y el vecino ve que llego a las 2 de la mañana del antro, hermano. ¿Sí? ¿Verdad? No podemos, hermanos, tampoco decir, soy cristiano y ando oyendo música con letras, obscenas, ¿verdad? A veces estamos invadidos de música que no es parte. No estoy peleado con la música, pero debemos ser muy selectivos con lo que oímos, ¿sí? No podemos impactar en el mundo como cualquiera de ellos, hermano. Somos la diferencia. Somos la parte. Fíjese bien, Santiago, estábamos viendo la clase hoy en la congregación y hay algo bien hermoso en Santiago. A ver si lo encuentro porque estuvimos viendo algunos textos, pero mire qué hermoso, hermano. Mire qué hermoso, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 18. Esta clase la estábamos dando hoy, hermanos, ahí en la congregación. Mire qué hermoso, hermano. Nuestro ejemplo es quizás la única predicación. Claro, hermana, claro. No quizá, hermana. Es la única Biblia que leen. O sea, la gente lo que ve de ustedes es su comportamiento. Sí, hermano. Yo un día fui a tocar a la casa de una hermana porque no había ido y me acerco a la puerta y unos gritotes ahí, hermano. Unos gritotes y unos palabrones así, marca. Entonces, híjole, pues ¿cómo se va a acercar la gente si ellos dicen que son de la iglesia y se pelean a grosería? ¿Se fija? Entonces, hermanos, mire lo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Palabra es la Biblia. Verdad es Jesucristo. ¿Sí? Para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, somos la parte en donde Dios nos tiene como algo especial, hermanos. Si viene Cristo hoy y nos encuentra haciendo las cosas de Dios y hemos llevado una vida sacrificada, porque a veces decimos recta, y la verdad es que el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno, pero al menos sacrificada, esforzándonos para hacer la voluntad de Dios. Déjeme decirle, hermano, déjeme decirle, amado hermano, que estamos siendo las primicias de Dios, ¿sí? Con esto concluimos, hermano, ¿sí? La esencia de Dios en este mundo son los que han sido lavados en la sangre de su Hijo. El sazón de esta tierra son los hijos de Dios que han sido lavados en la sangre del Cordero. Gloria a Dios, hermano. ¿Se diga? No sé si quedó. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseña a ser prudente, en tu yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contentarme no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas hermosa me ama. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aun por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contentarme no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas en las mañanas.
suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, Señor, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y contenta en ella no pecar. Y me instruye en tu justicia, paz y Señor mañana. La suma de tu palabra